Aquí tenemos vamos a desarrollar el primer video explicativo en referencia a la materia de física 2. Aquí dice tema 1, interacción eléctrica. Interacción, carga eléctrica, definición de carga eléctrica, conductores y aisladores, carga eléctrica y materia, cuantización de la carga, principio de conservación. Aquí faltó colocar principio de conservación de la carga eléctrica, ley de Coulomb y aplicaciones. ¿Ok? Antes de entrar en detalle, en materia, mejor dicho, o en referencia a esto que nos está planteando aquí la profesora Evelyn, tenemos que entender bien, o tenemos que tener bien claro, mejor dicho, el modelo atómico. ¿Qué es un átomo? Un átomo es una partícula diminuta que está presente en todos los materiales de ingeniería, vamos a decirlo así. El átomo está conformado por dos grandes zonas o dos grandes regiones. La región donde están los electrones, que se conoce como corteza electrónica o corona electrónica, le dicen otros también, y el núcleo. En el núcleo tenemos los famosos neutrones, de allí la palabra neutrones, y los famosos protones. ¿Ok? Los protones y los neutrones están confinados al núcleo, o sea, el núcleo es como una cárcel, de forma que el hombre creó un modelo matemático, pero nadie ha visto un núcleo hasta ahorita. Pero los efectos que yo puedo obtener de un núcleo sí se han visto, como es la energía nuclear. Por eso se habla de energía nuclear, ¿verdad? Que es energía que está represada en el núcleo y que cuando el núcleo se bombardea, se rompe ese núcleo como si usted tuviese un huevo de una gallina que usted lo rompe, a lo que usted lo rompe sale la clara y sale la yema, ¿ok? Así es el núcleo, es energía que está allí confinada, que está allí, cuando yo digo confinada es encerrada, confinamiento significa encerramiento, que está encerrada y que se puede liberar una vez que el núcleo es bombardeado, ¿ok? Entonces esos protones que están en el núcleo están cargados con altos niveles de energía y esa energía se puede utilizar para muchos fines malos y fines buenos. Fines buenos, tratamiento del cáncer, por ejemplo, o generación de energía eléctrica. Fines malos, creación de bombas nucleares, como las que tiene Estados Unidos y las que tiene Rusia, que son las potencias nucleares más potentes del planeta. ¿Ok? Bueno, volviendo al caso, entonces en la corona o corteza electrónica tenemos los electrones que están girando en órbitas fijas y definidas. No todos los átomos de los elementos químicos tienen el mismo número de niveles o de órbitas definidas. Hay unos que tienen más, hay unos que tienen menos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene solamente una órbita, una sola orbitica ahí alrededor del núcleo, donde hay un solo electrón girando. Por eso es que el hidrógeno es altamente electropositivo. ¿Por qué? Porque él tiene un solo electrón allí. Cualquier átomo que pase por ahí cerca del hidrógeno, rapidito le quita ese electrón, o sea, lo ioniza. Le quita electrón. Un elemento se ioniza cuando pierde electrones o cuando gana electrones. Se ioniza positivo o negativamente. Un elemento químico se puede ionizar positivo o negativamente. En el caso que nosotros estamos estudiando, vamos a hablar de que los cuerpos se pueden ionizar entonces de forma positiva o de forma negativa. ¿Cuándo se ioniza un cuerpo de forma positiva? Cuando pierde electrones. ¿Por qué? Ya le voy a explicar por qué. Resulta de que el átomo de cualquier elemento químico es eléctricamente neutro. ¿Qué significa eso? Que la carga eléctrica que yo tengo en el núcleo, debe ser igual a la carga eléctrica que yo tengo en la corona electrónica. Es decir, si un átomo de un elemento está en estado neutro, si yo tengo en el núcleo 4 protones, en la corona tengo que tener 4 electrones. ¿Ok? Entonces, ese es un átomo eléctricamente neutro. ¿Ok? Pero que por supuesto, los electrones, acordémonos por lo que aprendimos en bachillerato, aunque aquí la profesora también lo nombra, lo referencia, los electrones tienen carga eléctrica negativa y los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica ni positiva ni negativa porque son neutros, son neutrones. Ellos están allí en el núcleo para evitar que los protones y los neutrones se unan y autodesintegren la materia. Si no fuera por los neutrones, el mundo no existiría, se hubiese autodestruido. Pero Dios fue tan sabio que colocó allí un juez de paz que se llama neutrones para mantenerlos a ellos separados y que no se logren encontrar, porque si no, pierde pastora. ¿Ok?
Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo un átomo eléctricamente neutro, el número de electrones es igual al número de protones. Si yo pierdo protones, si yo pierdo electrones, ¿verdad? O sea, libero electrones. ¿De dónde van a salir esos electrones? De las últimas capas. Los electrones siempre salen o entran es a la última capa. Si están en la última capa, pueden salir. Y si quedan, vamos a decir, estacionamientos vacíos allí, pueden entrar nuevos electrones. Cuando un átomo pierde un electrón o dos electrones o tres electrones o los electrones que sea, él se transforma en un ion positivo, porque entonces ahora, si habían, vamos a poner que hubiesen 4 electrones y ahora quedan 3, la carga eléctrica está multiplicada por 3, la carga eléctrica negativa, pero en el núcleo, como los protones deben ser igual a los electrones, si yo tenía 4 y perdí un electrón, me quedaron 3 en la corona, pero en el núcleo me siguen quedando los 4 porque yo con el núcleo está confinado. La única forma es que yo haga un proceso de fusión, de fisión nuclear, que destruya el núcleo para liberar esa energía, pero en condiciones normales, los protones no pueden entrar ni salir del núcleo. Los electrones de la última capa sí salen, los de las capas más internas no salen, ni salen ni entran. Ellos también están como quien dice confinados. Entonces, si yo pierdo electrones, ahora la carga eléctrica positiva, de los protones supera la carga eléctrica negativa de los electrones. Por eso es que se dice que se ionizó de manera positiva. En cambio, cuando yo gano electrones, entonces el átomo se transforma en un ion negativo, porque ahora si yo tenía 4 y gané 1, ahora tengo 5 electrones y tengo 4 protones. Entonces supera la carga negativa de los electrones a la carga positiva de los protones. ¿Okay? Eso es lo importante que hay que notar aquí. Los electrones que están en el último nivel de energía, que son los que pueden entrar y salir, son los que se conocen como electrones libres. Por eso se le llaman libres. Ellos salen y entran. En cambio, los electrones que están en las últimas capas ni salen ni entran. Ellos están ahí girando. En cambio, los de afuera, los que están en el último nivel de energía, en la última órbita, las órbitas se conocen como niveles de energía. ¿Okay? Los que están en esa última órbita girando, ¡pum!, pueden salir en un momento determinado, ¡pum!, pueden entrar. ¿Okay? Entonces, en física es muy importante, en esta materia es muy importante, esta materia se llama electrostática, ya vamos a ver por qué se le llama electrostática. Electro de electricidad y estática es porque no hay aceleración a menos que una partícula entre a un campo eléctrico y sea acelerada, ¿ok? Muy bien, entonces nosotros vamos a tener aquí materiales que son conductores, estamos todavía en la página 1, y materiales que son aisladores y materiales que son semiconductores. Los materiales conductores son aquellos que permiten que los electrones pasen a través de su superficie. Por ejemplo, cuando usted tiene un conductor eléctrico, un cable de corriente en su casa, los alambritos que usted tiene adentro son conductores. A través de la superficie de esos alambritos pasan electrones, por eso es que la corriente... ¿Qué es una corriente? Una corriente no es otra cosa que vamos a decir así, ¿cómo le pudiéramos decir? Vamos a decir que la corriente es un flujo de electrones, una continuidad de electrones, un electrón atrás del otro, unos adelante y otros atrás, ¿okay? Que van pasando a través de la superficie del conductor. Eso es lo que se conoce como corriente eléctrica. Entonces, esos materiales que permiten que esos electrones pasen a través de su superficie se conocen como conductores. Conductores que permiten el paso o conducen la electricidad. Por ejemplo, el aluminio, el cobre, el hierro, el acero. Los materiales que son mejores conductores son el aluminio y el cobre. El estaño también, pero hay que sopesar. Usted puede decir, pero yo voy a poner un conductor que me conduzca, pero bastante la corriente. Ajá, pero ¿y el costo? Entonces, acuérdense que los ingenieros trabajamos con costo-beneficio. Dejo pasar mucha corriente, pero me cuesta más. ¿Ve? Entonces no va a ser de fácil adquisición al público, no lo voy a vender tan rápidamente y por lo tanto no voy a tener tan rápidamente ganancia. ¿Ok? Entonces eso se sopesa. Entonces, pero los materiales conductores que más se utilizan son aluminio, cobre, los que más se utilizan porque son los que tienen mejores propiedades, tienen mejor propiedades eléctricas, es decir, son mejores conductores de la corriente. Entonces, esos son los conductores. Los aisladores son los que no permiten el paso de la corriente a través de ellos. Por ejemplo, el caucho, el vidrio, la madera. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Vamos ahora acá más abajo. Dice electrización por inducción. ¿Qué ocurre? Supongamos que yo tengo un caucho, ahí dice caucho, ¿no? Pero ahí le faltó, Andrea, colocar
unas rayitas que significarían carga eléctrica negativa, o sea, electrones. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que si ese caucho está cargado eléctricamente con carga negativa y yo se lo acerco al cuerpo 2 en el primer estado, él, como tiene carga negativa, va a traer la carga positiva de ese cuerpo A que tengo allí. Acuérdense que ese cuerpo A tiene que ser neutro, en estado neutro, está en estado neutro. Por eso es que aparecen allí 4 rayitas de sumas abajo y 4 rayitas de restas arriba. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que tiene 4 electrones en el último nivel de energía y o tiene 4 electrones en general en la corona electrónica, y en el núcleo tiene 4 protones. O sea, la carga eléctrica positiva y negativa está equilibrada, está en estado neutro. ¿Ok? No está en estado excitado. Cuando tiene más electrones o menos electrones que protones, se dice que el átomo está excitado. Cuando el número de electrones es igual al número de protones, se dice que el átomo está en estado neutro, no está excitado. ¿Ok? Así se habla desde el punto de vista química. Para esto es muy importante conocer la materia química, por lo menos lo básico. ¿Ok? Entonces, cuando yo le acerco el caucho, como el caucho tiene carga eléctrica negativa, él va a traer la carga eléctrica positiva de ese material o de ese cuerpo A que está allí. ¿Y qué va a hacer la carga eléctrica negativa que él tiene? Se va a alejar. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica negativa del caucho la repele. Acuérdense que cargas eléctricas iguales se repelen y cargas eléctricas diferentes se atraen. El caucho, como está cargado negativamente, atrae la carga positiva de ese cuerpo A, pero aleja la carga eléctrica negativa. Luego yo ese cuerpo lo voy a conectar con otro cuerpo B a través de un conductor metálico, y esos electrones van a pasar a través de ese conductor y van a llegar al cuerpo B. A la final, ¿qué va a ocurrir? Que el cuerpo B va a quedar cargado negativamente porque esos electrones le salieron huyendo a los electrones del caucho, se fueron esmachetados por el conductor y pasaron al cuerpo B. Entonces el cuerpo A quedó cargado de forma positiva y el cuerpo B quedó cargado de forma negativa, al igual que la barra de caucho que yo coloqué allí. Una vez que yo hago esto, yo digo que yo induje una electrización en el cuerpo B y en el cuerpo A. Por eso se le llama electrización por inducción, porque yo induje a los electrones que estaban en el cuerpo B a que se fueran de allí a través del conductor ese que está allí, que es la culebrita esa con la que están uniendo el cuerpo A y el cuerpo B, a que se fueran de ahí y pasaran al cuerpo B. Entonces, yo generé un proceso de electrización por inducción. Este principio es muy importante porque tiene alta aplicación, no solamente en electrostática, sino en magnetostática, como le dice la profesora Evelyn. Yo prefiero llamarla en electromagnetismo, como tradicionalmente se llama. ¿Ok? Muy bien, era para que entendieran esa parte que está allí. Luego, ahora tenemos abajo una tabla. Esa tabla es muy importante. Ustedes se tienen que hacer para el examen un chuletario. En una hoja de examen anoten esta tabla. Aquí tenemos las partículas que hemos venido manejando. El protón, el neutrón y el electrón. Básicamente tenemos que sabernos bien la del electrón, que es con la que vamos a trabajar por ahora. Sin embargo, el protón también es bueno que lo vayan aprendiendo. Entonces, el símbolo del protón es una P, el símbolo del neutrón es una N y el símbolo del electrón es una E minúscula con un signo negativo arriba. ¿Qué significa eso? Que el electrón tiene carga eléctrica negativa, o se le puede colocar delante para indicar que la carga es menos I. El neutrón, por eso es que aparece en donde está la columna de carga, 0, porque él no tiene carga. Y el protón tiene la misma carga que el electrón. O sea que el protón y el neutrón tienen la misma carga. La única diferencia, ¿verdad? La única diferencia es que uno es positivo y el otro es negativo. Pero sin embargo, fíjense ustedes que el protón pesa más que el electrón. Ahí al lado está la masa, ¿ok? Ahí está la masa. La masa de un protón es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, mientras que la masa de un electrón es 9.11 por 10 a la menos 31. 10 a la menos 31 es un factor muchísimo más pequeño que el factor 10 a la menos 27. Bueno, tiene 4 ceros menos, 4 ceros más, perdón, dividiendo, ¿ok? Por lo tanto, la masa del protón, es mayor que la masa del electrón, ¿ok? Perfecto. Vamos entonces a la página 2.
En la página 2, bueno, aquí aparece la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19. La del protón también va a ser igual. Hay a veces que me ha pasado así, profesor, pero es que usted me enseñó la carga del protón, pero no me dijo la carga perdón, usted me enseñó la carga del electrón, pero no me enseñó la carga del protón. Hijo, es la misma. El electrón y el protón tienen la misma carga. El electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombio y el protón tiene una carga de menos 1.6, mejor dicho, por 10 a la menos 9 coulombio, y el protón tiene una carga de 1.6, de más 1.6 por 10 a la menos 19, pero es lo mismo. Ionización, separación de carga. Bueno, ya esto lo vimos ahorita. Cuando yo tengo un elemento químico, por ejemplo, como el helio, y yo lo ionizo, el helio pierde. Fíjense que aquí dice una flechita de ionización y aparece el helio con dos signos positivos arriba. Si nos acordamos de química, eso es que el helio perdió dos electrones. ¿Por qué? Porque él en estado neutro, el número de electrones y de protones es igual, pero si él pierde electrones, pierde dos electrones, su carga eléctrica positiva supera la carga eléctrica negativa. Por eso es que dice aquí más 2. De hecho, aquí dice más 2 electrones. Significa que si yo al ion helio 2 positivo le sumo 2 electrones, llego al helio 0. ¿Ok? Entonces, aquí hay un proceso de ionización. ¿Ok? Y ahí tienen otros ejemplos. ¿Ok? Ahí tienen otros ejemplos. Eso no es tan importante, pero eso es para que sepan más o menos cómo se maneja ese término. Esto que viene aquí sí es de importancia capital, la ley de Coulomb. Esto sí es importantísimo que lo sepan. Bueno, todo es importante, pero tiene más relevancia que lo otro. ¿Qué dijo Coulomb? ¿Qué hizo Coulomb? Coulomb agarró dos cargas, dos esferitas cargadas eléctricamente y las separó a una distancia R. A una la llamó Q1 y a la otra la llamó Q2. Y él acercaba las cargas. O sea, aumentaba, mantenía, vamos a suponer que mantuviésemos las cargas constantes, la carga 1 y la carga 2 no la variara, fuera la misma. Y si él se daba cuenta que si él disminuía esa distancia R, ¿verdad? La fuerza, ¿verdad? Aumentaba. Y también se daba cuenta que si él aumentaba las cargas, el producto al multiplicar las cargas, la fuerza también aumentaba. Entonces, él logró demostrar ese signo que ustedes ven allí como un pescadito, ese es un signo de proporcionalidad. Coulomb demostró que la fuerza de atracción o de repulsión, porque estas cargas se pueden atraer o repeler. Si son de igual signo, se van a repeler, y si son de signos diferentes, se van a atraer. Él pudo demostrar a través de lo que se conoce como una balanza de torsión de Newton, de Coulomb, él logró demostrar que la fuerza de atracción o repulsión de estas cargas era directamente proporcional, eso es lo que significa ese pescadito, al producto de la carga Q1 por la carga Q2, y que era directamente proporcional al inverso de la distancia al cuadrado. Por lo tanto, él podía, ¿verdad?, unir estas dos proporciones y llegar a que la fuerza F1,2 es proporcional a Q1 por Q2 sobre R2, sobre R al cuadrado, perdón, donde R es la distancia que separa las cargas, ¿ok? R1,2, aquí está la carga Q1, aquí está la carga Q2, aquí está la distancia R1,2, el vector R1,2 va de la carga 1 a la carga 2. Y la fuerza F1,2 pues va a ser la fuerza con que actúa la carga 1 sobre la carga 2. Es muy importante esto. Cuando ustedes le coloquen la fuerza F1,2 es una fuerza que está ejerciendo la carga Q1 sobre la carga Q2 como está representado allí. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo esa proporcionalidad y la multiplico para transformarla en una igualdad, porque los ingenieros trabajamos con ecuaciones, yo de esa proporcionalidad, yo no voy a trabajar con este pescadito, yo hago lo siguiente, multiplico las dos proporcionalidades o la proporcionalidad conjunta que obtuve, que aquí no la veo por ningún lado, pero es así. O sea, aquí faltó colocar F1,2 pescadito, Q1 por Q2 sobre R1,2 al cuadrado. Si yo la multiplico por una constante K, como está aquí en el lado derecho, aquí donde tengo la torretica esta que yo cargo aquí del mouse de mi computadora, me va a quedar entonces que la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 va a ser igual a una constante de proporcionalidad que multiplica el producto de la carga Q1 por la carga Q2 sobre la distancia 1, 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ustedes también aprendieron en física 1 que cuando yo tengo un vector cualquiera, llámese H, B, AB, como ustedes quieran, ese vector siempre va a ser igual. ¿Cómo se podía representar ese vector? Ese vector se podía representar por el módulo del vector, que es lo que mide el vector, multiplicado por un vector, ¿verdad? Multiplicado por un vector unitario en la dirección del vector. Por lo tanto, la fuerza F1,2 se puede representar, ¿verdad?,
como una constante de proporcionalidad K por Q1 por Q2 sobre R12 por un vector unitario R12 que está aquí. ¿Y cómo obtengo yo el vector unitario? Un vector unitario, como aprendimos nosotros en álgebra. Todo esto está concatenado, ¿ok? Todo esto está relacionado. Tienen que saber álgebra, tienen que saber álgebra de vectores, tienen que saber física 1 para poder entrar a física 2, ¿ok? Sin embargo, yo les estoy haciendo aquí un recordatorio. Si yo tengo entonces que aquí tengo que colocar un vector unitario UR12, UR12 pirulín arriba, este supraíndice que está acá arriba del vector U, eso lo que significa es un vector unitario en la dirección de la fuerza F12. Por eso es que para poder hallar un vector unitario en la dirección de la fuerza, tengo que dividir el vector R12 entre el módulo de R12 y eso me va a dar el vector UR12. ¿Ok? La constante de proporcionalidad, esto también tiene que ir para el chuletario. Esto tiene que ir para el chuletario. Yo me la sé de memoria por los años que tengo dando clases. Esto es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Coulombio es la unidad en que se miden las cargas. Las cargas eléctricas se miden en coulombio. La fuerza la vamos a medir en newton. Sin embargo, la veces que la profesora Evelyn la coloca en Dina. Para llevar de Dina a newton se divide por 10 a la 5. Y para llevar de newton a Dina se multiplica por 10 a la 5. ¿Ok? Pero normalmente ella coloca las fuerzas en newton, las distancias en metros y la carga en coulombio. ¿Ok? A veces me hablan de microculombio, mosca con eso. Q es igual a mu, la letra mu 6. ¿Ok? O 6 mu, o 6 mu c. Eso significa 6 por 10 a la menos 6 coulombio. Un microculombio 10 a la menos 6. Eso también tienen que colocarlo para el examen. Y esta constante se puede demostrar, no vamos a entrar en detalle porque los ingenieros no estamos para demostrar constantes, sino para aplicar esas constantes, es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 la van a utilizar bastante durante todo el curso hasta que termine el curso. Se conoce como constante de permisividad eléctrica del espacio libre o del aire y vale 8,9 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado sobre newton por metros al cuadrado. ¿Ok? Vamos a la página 3. Finalmente, yo puedo también colocar, entonces, sustituyendo acá por lo que ella vale, que es 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, por esta expresión que tenemos aquí en la página 3. Muy bueno que Andrea me haya pasado las hojas así enumeraditas, porque así yo puedo hacer referencia a las páginas, ir para atrás, ir para adelante, y ustedes no se pierden y yo tampoco. Esta es la famosa ley de Coulomb. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un sistema de carga y yo quiero hallar la carga, aplicar lo que se conoce como el principio de superposición. ¿En qué consiste el principio de superposición? Si es un principio que es lo que ella tiene establecido acá, este choricero que ella colocó acá con un signo sumatoria. Ella esto lo que quiere decir, para que lo entiendan más rápido, es que si yo tengo una carga Q sub 0, por ejemplo, y alrededor de ella tengo una carga Q1, Q2 o Q3, yo puedo hallar la fuerza neta que actúa sobre esta carga por efecto de la carga Q1, Q2 y Q3. O sea, cada una de estas cargas va a ejercer una fuerza sobre Q sub 0. Entonces yo tengo que calcular la fuerza que ejerce, aplico el principio de superposición, calculo la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q sub 0, calculo la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre Q sub 0, calculo la fuerza que ejerce la carga 3 sobre Q sub 0 y luego sumo todas esas cargas. Por eso que aquí aparece sumatoria. ¿Ves? Sería F1 sobre 0, F2 sobre 0 más Fn sobre 0. ¿Por qué? Porque eso depende de, aquí, bueno, aquí dice Q1, Q2 y Qn. O sea que aquí pueden haber N cargas. ¿Ok? Normalmente ella coloca cuando más 3, 4 cargas. Nunca he visto que coloca 5 cargas. En el peor de los casos, 4 cargas alrededor de una carga. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que estas son lo que se conocen como cargas puntuales. Esto es muy ideal. Esto en la vida práctica del ingeniero es muy poco común conseguir. Es casi imposible llegarlo a tener. Pero es el principio para poder entender lo que sí realmente existe. Lo que sí realmente se da en la parte de electricidad. Luego dice así, para un sistema de carga continua, carga distribuida. Es decir, nosotros estamos hablando ahorita de cargas puntuales. Terminamos con la ley de Coulomb para cargas puntuales. Pero ¿qué ocurre? Que para el examen a mí no me van a colocar, estoy casi seguro que no le van a colocar un ejercicio con cargas puntuales. Casi seguro que no va a ser así. Le van a colocar, le van a decir, por ejemplo, para la siguiente barra cuya carga lineal, que tiene una distribución lineal de carga, lambda, la letra lambda, esta que tienen ustedes aquí, es cuando ustedes vean lambda, eso se refiere a una barra, a un elemento longitudinal. Y esa lambda es igual a la carga por unidad de longitud. Entonces aquí hablamos de una densidad lineal de carga.
Si tengo un plano, por ejemplo, el plano de la hoja esta que tenemos donde estamos dando la clase, y este plano tiene una carga, entonces aquí hablamos de una carga superficial, de una densidad de carga superficial, que normalmente se representa por sigma. ¿Ok? La letra sigma, que no la veo por aquí, a lo mejor más adelante está. Aquí hizo ella un ejercicio muy puntual. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes le hablen de lambda, significa una barra o un elemento longitudinal que tiene una carga por unidad de longitud. ¿Ok? Que tiene una carga por unidad de longitud. Aquí, por ejemplo, se tomó un cuerpo que lo dividieron en elementos de carga diferencial de Q y le aplicaron la ley de Coulomb. Por supuesto, fíjense que hay muchos cuadritos aquí. ¿Qué significa esto? Que cada cuadrito, cada uno de estos cuadritos tiene una carga diferencial de Q que va a ejercer una fuerza sobre esta carguita que tengo yo aquí, Q sub 0 de prueba. Esto se le conoce como carga de prueba. ¿Qué es una carga de prueba? Una carga ideal positiva que utilizamos para obtener ecuaciones en física 2, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí un elemento de carga diferencial de Q y quiero ver la fuerza que este elemento de carga diferencial ejerce sobre la carga Q sub 0. Por supuesto, como es un elemento de carga diferencial, él va a ejercer una fuerza diferencial sobre Q sub 0, que aquí la representé como dF, diferencial de F y arriba una flecha. Es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 por el producto de las cargas. ¿Cuáles son las cargas? Q sub 0 y dQ, carga diferencial, sobre R al cuadrado por el vector unitario UR en la dirección que va desde donde está Q. Acuérdense que el vector unitario tiene que ir en la dirección de la línea que une las cargas. Si tengo la carga de Q aquí, tengo aquí la carga Q sub 0, este vector va en esta dirección. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hallar la carga, la fuerza total que ejerce toda esta área sobre este señor, tengo que integrar. Tengo que integrar porque, o sea, acuérdense que el significado de integral, cuando a mí me hablan de una integral como aplicación física, eso lo que significa es sumatoria, ¿verdad? Si yo tengo aquí una fuerza diferencial y yo quiero hallar la fuerza total, tengo que integrar. Tengo que sumar los efectos o la fuerza que ejerce cada uno de todos estos rectangulitos que la profesora puso aquí sobre esta carga. Por ejemplo, este que está por aquí va a ejercer también una carga diferencial aquí. Este que está por aquí, entonces, ¿qué hago yo? Sumo todo. Matemáticamente, eso es, integro la integral del diferencial de fuerza es igual a la fuerza. Esto es igual a la integral de 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 por Q sub 0 por dQ sobre R al cuadrado por el vector unitario. 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 es una constante, lo saco del integrando. Aquí me queda la fuerza y acá adentro me queda Q sub 0 por el diferencial de Q por R al cuadrado sobre UR. Fíjense que R no lo puedo sacar. Q sub 0 sí lo puedo sacar porque Q sub 0 es una constante, pero R no, porque R es de aquí para acá, pero si estoy por aquí es otro R, entonces R no es constante. Yo tendría que hallar una relación entre Q, entre el diferencial de Q y R. Para eso se utiliza esto, como se verá después. Bueno, vamos a cortarlo aquí porque no me gusta pasar de media hora, ya llevamos 28 minutos, porque si no cuesta para que pase el video. Ya les paso el video como el primer video, ¿ok? Bueno.